mi pantalla para empezar la materia. Si en algún momento no se escucha o se corta lo que es la sesión, les voy a agradecer que me digan para entonces yo detenerme y volver a repetir o darme cuenta que se está cortando, ¿sí? Porque a veces pues yo no me escucho, ¿no? Entonces de pronto no hay una buena conexión. Entonces, bien, a ver, permítanme porque no está completa la pantalla. Déjenme nada más acomodo la presentación. Denme un minuto. Bien, ya está. Bien, de biomecánica y estos son los correos que podemos, de los cuales ustedes pueden utilizar. El primero que está aquí es el de cursos, es el correo mediante el cual cuando así se decida o así se pida la tarea o alguna práctica o algo que se deje es el que vamos a usar, ¿sí? Para entrega de tareas, prácticas, exámenes, etcétera, es el de cursos de Gmail. Y también está mi correo institucional, ya para alguna otra cosa, me pueden enviar correo que es isela.bonilla@uslp.mx. Entonces, esos son los dos medios en cuestión de correo, ¿sí? El primero, pues, para todo lo referente a tareas. Bien, la bibliografía de esta materia que marca el programa es la que tenemos aquí. Algunos libros yo se los en formato PDF. Es posible que entren en formato PDF en Internet. Entonces, serían la bibliografía. Mi recomendación es que dependiendo del tema, pues ustedes los pueden checar, incluso pueden revisar algunos otros libros y se basen o utilicen el que para ustedes sea como más entendible en cuestión del lenguaje. Hay mucha bibliografía y a veces hay libros que de pronto para alguien o por ejemplo para mí pueden ser como más complicados de entender y el mismo tema voy y lo busco en otro libro y es mucho más sencillo y eso es individual, ¿no? Puede ser que alguien diga, no, a mí ese libro no me gusta, entonces, porque no lo entiendo, pero pues si yo lo entiendo, pues es suficiente para mí. Entonces, esos son los que básicamente se sugieren, pero está abierto a que si ustedes encuentran algún otro libro, pues tienen la libertad de usarlo. Y insisto, el que para ustedes sea como más claro la explicación y les sirva de apoyo y no sea un libro que a lo mejor ustedes no entienden y les causa mucho más dudas que resolverlas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería la bibliografía. Los criterios de evaluación, esta materia son dos grupos los que se llevan ahorita en este semestre. Entonces, la materia se trabaja en academia. Entonces, estos son los criterios de evaluación que se usan para las dos, en el caso para las dos materias, ¿sí? Van a ser 3 exámenes parciales que tienen un valor de 4 puntos, eso es el 40% de su calificación. El examen ordinario tiene un valor es un punto o el 10% de su calificación. Están las prácticas y tareas con el 20% y el proyecto final con el 30%. Algo que yo siempre les comento y les recomiendo es que si por alguna razón dicen, híjole, en los exámenes no me ha ido del todo bien, no abandonen el curso, ¿ok? Los exámenes solo es una parte de su calificación. Por ejemplo, si ustedes entregan todas las prácticas y tareas y todas están bien completas y las entregan bien realizadas, tienen 2 puntos. Si el proyecto final lo entregan, está bien, cumple con los requerimientos,
tienen 3 puntos. Entonces, aquí ya tendrían entre estos 2 criterios 5 puntos. Entonces, quiere decir que en estos otros 2 criterios ustedes por lo menos deben sumar un punto. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que si en los exámenes no les va muy bien, no hay que dejar o abandonar el curso. Igual, consideren también que prácticas y tareas, pues sí van sumando y son 2 puntos que no pueden dejar ir, ¿ok? Las prácticas siempre hay suficiente tiempo para hacerlas, se deja el tiempo necesario para hacerlas y también en cuestión de las tareas, ¿ok? Bien, vamos a ver un poco lo que son los lineamientos y esto está en sentido de cómo las reglas, digamos, cómo se va a llevar este curso. Entonces, pues las sesiones van a ser síncronas, por videollamadas. Esta es pues la plataforma que vamos a usar es esta de Teams. Hay ocasiones en que puedes utilizar una versión de Teams en línea, por ejemplo, en Internet. Yo les recomiendo mejor descargarla e instalarla en su computadora porque les da mucho más herramientas y les da menos problemas que la que está en línea, ¿ok? Y usar el correo institucional porque si pueden entrar con otro correo, se pueden dar de alta con otro correo. En este caso, yo los doy de alta con el correo institucional. Es posible darlos de alta con otro correo, pero entran como invitados y entonces a veces les restringen ciertas funciones. Con el correo institucional, pues tienen toda la libertad de la utilización de Teams. En el caso del material de apoyo, exámenes, tareas, prácticas, proyectos, todo esto se va a publicar y también va a estar disponible y también ahí se debe de entregar en Didactic, en esa plataforma, ¿okay? La cual pues ya saben que requiere su cuenta de correo institucional. Yo ya hice el grupo de biomecánica y ya los inscribí. Ustedes ya no tienen que inscribirse a ningún grupo. Si ustedes van y revisan en su plataforma de Didactic, deben estar inscritos ya en este curso de biomecánica. Si alguien ve o no ve el grupo o tiene algún problema, le agradecería que me enviara ya sea un mensaje aquí por Teams o un correo y para ver qué es lo que pasó. Pero basados en la lista que a mí me entregaron, pues ya están todos inscritos al curso. Entonces, esa va a ser la plataforma que vamos a utilizar para eso. Soy de Maná y esto es, pueden mandarme un correo electrónico, sí, puede ser al de cursos o al institucional o mediante Teams, que a veces es un poco más sencillo o más fácil de que yo lo vea porque recibo las alertas. En el correo no siempre me llegan las alertas de que llegó un correo nuevo. Entonces, a veces si no entro en todo el día hasta en la noche, pues no lo vi. Entonces, a veces son dudas de alguna tarea, alguna práctica que están haciendo en ese momento y quizás son dudas como muy básicas y sencillas y entonces yo no las veo en tiempo, ¿no? Entonces, mejor a veces lo que hacemos es utilizar, mandar mensajes por Teams y yo les contesto en ese momento, ¿sí? En el caso va a haber los exámenes, ahí sí vamos a requerir, que ustedes tengan una cámara y la cual debe estar encendida durante todo el tiempo del examen. En el transcurso de lo que son las sesiones, no necesariamente les pido una cámara encendida porque a veces se complica un poquito y se empieza a cortar la comunicación y tenemos varios problemas en cuestión del internet. Pero para los exámenes sí es necesario que ustedes cuenten con una cámara y que debe estar prendida durante todo el examen, ¿ok? También se requiere que tengan ustedes una herramienta para digitalizar documentos, hacerlos en su formato PDF. Porque vamos a hacer los exámenes, a lo mejor ya los han hecho así en algunas materias, los hacemos en Didactic, pero todo el desarrollo matemático requiero que al finalizar el examen tienen que escanearlo y subirlo a la plataforma. ¿Ok? Entonces, si no se hace o no se entrega el comprobante, bueno, el procedimiento es de los reactivos, entonces no hago válido la respuesta que hayan ustedes seleccionado en la plataforma. Entonces, si alguien tiene a lo mejor en su casa un escáner, lo puede usar. Por ejemplo, ahí doy la opción de una aplicación. Funciona bien, permite escanear más de un archivo. Si ustedes tienen otra, también se puede utilizar. Úsenla si es una aplicación nueva para ustedes.
Pruébenla antes del examen, vean que pueden digitalizar más de una hoja y que no les permita, porque de pronto hay unas que te deja digitalizar una o dos y luego ya te cobra, si quieres la versión para digitalizar más. Entonces, para que no vaya a pasar eso en el momento del examen, pues pruébenla desde antes y también que se familiaricen con ella para que no se vayan a estar ahí peleando con la aplicación al momento de tener que subir la evidencia del examen, se les vaya el tiempo y se cierre la plataforma. ¿Okay? Entonces, esos son como los primeros, bueno, los lineamientos generales. En el caso de las tareas y o trabajos, únicamente los voy a recibir por el medio que yo les diga, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que no los manden por otro medio y tampoco los dupliquen, si no, no se los voy a considerar. Esto, por ejemplo, si yo les digo, bueno, esta tarea la van a subir aquí en Teams, ahí la suben y ahí la dejan en donde yo les haya asignado la carpeta o lo que sea. Si yo les digo, esto lo suben por favor en Didactic, ahí lo suben y ahí lo dejan. Y no hagan de que lo suben a Didactic, lo ponen en Teams y luego me mandan correo, no. No me dupliquen, porque luego el correo, si yo les digo, por ejemplo, esto va a ser un correo, yo ese día estoy esperando y estoy revisando los correos para empezar a descargar, porque todos van a llegar en un tiempo específico. Y entonces, si ustedes lo mandan por otro medio, yo tendría que andar buscando en todos los lugares a ver dónde está su tarea o su trabajo. Y es bastante complicado, es tedioso. Y, por ejemplo, ustedes en este grupo son 32, en otra materia tengo 39, y ya esto se hace, es mucho más complicado para calificar. Entonces, por eso sí les pido que solo lo envíen por el medio que nosotros hayamos, o que se haya definido, y no lo dupliquen. ¿Ok? Al final del semestre no serán considerados los trabajos enviados fuera de fecha o de forma errónea. Queda bajo responsabilidad de los alumnos las entregas correctas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto? Porque pues es todo un semestre. Como les digo ahorita, ustedes son 32, hay otro grupo que son 39. Entonces ya tantos alumnos de pronto regresarme a buscar, porque es que sí lo mandé, pero no lo subí a tal lado, revisan correo por correo o muchas veces se van al spam. Entonces el spam se borra en 30 días. Lo que yo no haya visto ahí se borra en 30 días. Entonces, para evitar todo eso y mejor, yo estoy consciente que cuando los dejo en el correo siempre reviso el spam, porque es muy común que haya ciertos correos que se vayan. Entonces yo los descargo y los saco de ahí. Pero si ustedes lo mandan ahí y no era el lugar, nunca me dijeron, yo no lo voy a revisar. Y entonces al final del semestre va a ser un poquito complicado ver si sí lo enviaron, si sí está, porque ya no va a estar ya en la misma, el mismo correo lo eliminó. Entonces hay que tener cuidado con eso. Algunas actividades, no son muchas, pero hay algunas actividades de pronto que se hacen durante las sesiones y pues esas van a ser calificadas durante la sesión y no fuera de ella. Entonces, si alguien en ese momento no asistió, pues no se le puede calificar porque no estuvo en la actividad, pero habrá otras en las que pueda participar y no hay ningún problema. ¿Ok? En cuestión de prácticas, aquí dice los equipos van a ser de 1 o 2 integrantes, van a ser equipos un poco más grandes porque ustedes son 32, entonces serían demasiados equipos y no es como muy práctico. Entonces, ya la siguiente semana se define la lista porque creo que ahorita está el proceso de altas y bajas. Entonces, ya viendo quiénes quedan en la materia, se quedan permanentes y no se agrega nadie más. Entonces, haremos los equipos de acuerdo al número de participantes que haya en la materia. ¿Ok? En el caso de estas prácticas, es necesario presentar, si así se pide, el reporte, ¿sí?, de la práctica y en este caso la simulación que esté funcionando. Eso es lo que se pediría, ¿no? Hay que ser, si se queda en un día y una hora indicados, hay que respetarla. Si, por ejemplo, la práctica se entrega el día viernes, a más tardar debe subirse el trabajo a las 23:59, la plataforma se cierra y hasta ahí es la recepción de los trabajos. Si son hay prácticas que a lo mejor ustedes van a grabar videos, pueden ser entregas asíncronas, es decir, ustedes tienen una fecha límite. Yo voy a abrir grupos aquí dentro de Teams. Una vez que hagamos los equipos, yo les abro un grupo privado para cada equipo.
Y entonces ustedes ahí van a conectarse en una sesión, hacen la entrega de la práctica y muestran su simulación o lo que deban de mostrar, y deben estar todos los integrantes de ese equipo presentes en esa reunión. También si la hacemos síncrona, si definimos un día de entrega, también deben de conectarse todos los participantes. Si alguien no está y es causas de fuerza mayor, tiene que avisarme con tiempo para yo saber que no va a estar y la razón, o ver en qué otro horario podemos poner esa práctica. Cuando sean síncronas, cuando no son síncronas, pues ustedes más bien se reúnen y definen el día y la hora en la que pueden estar todos juntos. Porque si alguno de los integrantes no está, no vaya a ser válida la entrega de la práctica para esa persona. En el caso cuando sean síncronas, las prácticas yo nunca las programo fuera de la hora de clase, porque yo entiendo que ustedes tienen otras materias y no necesariamente están libres todo el día, ¿no? Entonces, siempre las prácticas son en hora de clase, para evitar que haya algún problema de que ustedes no puedan asistir porque estén en otra materia. ¿Okay? Entonces, siempre van a ser. Asimismo, les voy a pedir, porque ya me ha pasado que de pronto ponen citas médicas en mi hora de clase, tengan cuidado con eso, ¿sí? Ya si ponen citas médicas y ese día hay un examen, ya es bajo su responsabilidad si lo presentan o no. Todas las actividades que hagamos síncronas aquí en esta materia van a ser durante la hora de clase, entonces ahí sí programen bien citas médicas o alguna otra cosa que ustedes necesiten hacer. En el caso de las tareas, igual pueden ser individuales o algunas van a ser en equipo, ¿sí? Igual tienen hora y día indicados como límite. Si las tareas no están completas, no se reciben. Igual, usualmente abro un espacio para que ahí suban la tarea en Didactic. Si por algo, ya Didactic a veces nos restringe demasiado en lo que es el tamaño de los archivos y de pronto varía, ¿no? Hoy tenemos cierta capacidad, el siguiente mes ya no. Si por alguna razón alguno de sus archivos quedó muy pesado, ya sea de prácticas o de tareas, y de pronto Didactic no los deja subir, para que como que la actividad no le entregaron, voy a pedir que solo suban la primer hoja, la portada, con el nombre de la persona que lo está entregando, perdón, si es individual, o de los integrantes, ¿ok? Solo la portada. Y ya el archivo completo, entonces lo van a mandar al correo de cursos. Pero eso sí, si la tarea, por ejemplo, el límite es hoy, ¿ok? Y ustedes, la plataforma me dice que hoy a las 2 de la tarde subieron su portada, quiere decir que en la misma hora, prácticamente en ese horario, están también subiendo o enviando el correo con el archivo completo. No se vale que suban la portada para que marque como tarea entregada y el archivo lo suban al siguiente día. ¿Okay? Debe ser subido en el horario de la entrega. ¿Sí? Entonces, porque si no, no se los voy a considerar, aunque ustedes en Didactic la portada la hayan subido en la hora que era correcta, si el correo está después de la hora de entrega, no lo voy a recibir. Y también no se vayan al límite. Recuerden que luego de pronto cuando ya nos vamos al límite, la ley de Murphy se hace presente y entonces ese día el internet se va, la computadora se traba, el archivo se borra y nos sucede todas las cosas habidas y por haber. Entonces siempre pónganse límites. Si es hoy, a ver, a las 3 de la tarde terminamos. Ese es su límite. Entonces ya ustedes trabajen para en esa hora terminar y tener ya un archivo que subir. ¿Okay? Para que no se vayan a estar 2 minutos antes o 10 minutos antes del cierre de la plataforma, están subiendo el trabajo y luego se va al internet y ya no lo alcanzaron a subir. Entonces, ahí sí tengan cuidado en eso. En el caso de los exámenes, era lo que yo les comentaba ya al inicio. Previo al examen siempre se va a abrir o voy a abrir una sesión que diga examen parcial 1, examen parcial 2, examen parcial 3 y es a la que nos debemos de conectar. Es necesario para entonces tener ya esa aplicación
la cámara conectada, verificar que está funcionando para poderla encender durante la sesión, y siempre hay que digitalizar las soluciones de cada problema y adjuntarlo en Didactic. Ahí en cada reactivo va a estar disponible el espacio para subir el archivo. ¿Okay? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, eso es lo que requerimos para presentar exámenes. Y en el caso del proyecto final, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer es, una vez que ya estemos un poquito después de la mitad del semestre, vamos a formar otros equipos. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que sean equipos un poco más grandes para que puedan trabajar en el proyecto final. Y entonces ya les abriré yo un espacio especial o un grupo especial para lo que es el proyecto final, considerando ahora a los equipos. Y entonces ahí lo que van a presentar pues es el reporte de su proyecto, que tiene que tener pues, obviamente la portada, la introducción, el objetivo, la justificación, desarrollo, conclusiones, bibliografía. Yo más adelante les voy a entregar como un documento donde venga cómo se formula cada una de estas secciones, ¿ok? Es importante, ustedes ya están prácticamente a muy poco tiempo de egresar, y el entregar reportes, ustedes se van a dar cuenta que es más común de lo que creemos. Entonces, tienen que cuidar mucho su ortografía, tienen que cuidar mucho el poder redactar su reporte, el redactar las conclusiones, el redactar qué hicieron, ¿ok? A veces no nos damos cuenta y escribimos como hablamos. Y entonces hicimos esto. Y si ustedes van y leen un libro o algo, nunca se usa esa frase de y entonces hicimos esto. Hay que tener cuidado con la redacción. En este sentido, el reporte lleva un puntaje dentro de su proyecto final, y no se vale que se lo dejen asignado a un solo participante del equipo. Si el reporte está mal, pues los puntos menos van a ser para todos, independientemente si solo uno fue el que lo escribió. La obligación de todos es, si a lo mejor ustedes le dicen, ok, en lo que hacemos esto, tú redactas, no sé, el reporte, todos lo tienen que leer y darle el visto bueno. Si ustedes se dividen las secciones, yo redacto la introducción, yo redacto esto, ok, también tiene que haber una persona, o todos hay una persona usualmente que lo va a reunir todo el trabajo, y hay que leerlo porque cada quien tiene estilos de escritura, y si cada quien lo escribe y nada más lo juntan y lo envían, si ustedes lo leen después con calma, se van a dar cuenta que se lee como ideas diferentes de diferentes personas, y es normal. Entonces, una vez que lo junten, todos ustedes tienen que leerlo para que puedan hacer que se lea como un reporte un reporte general, y no como ideas vagas de 5 personas. Hay ocasiones en que se repite la información porque repitieron la información, y como nunca lo leyeron completo, pues nunca se dieron cuenta que había información repetida. Entonces, sí les voy a pedir que con calma vean lo que es su reporte. Y van a hacer ustedes una presentación mediante Teams en ese equipo que les voy a generar. Puede ser que sea síncrona, vamos a ver cómo nos da el tiempo. Es decir, ustedes se juntan, no necesariamente yo voy a estar presente, ustedes presentan su proyecto y ya luego yo veo en otro momento la presentación. Puede que sea síncrona, entonces nos reunimos a una hora especificada y ustedes ya entregan el proyecto y ya termina. Entonces siempre en ese caso, pues vamos a pactar una hora, ¿ok? Igual si es grabada por ustedes, todo el proyecto va a tener un día y hora límite para entregar, ¿sí? Y tanto de la forma síncrona como asíncrona, para la entrega igual deben de estar todos los participantes en el proyecto, ¿sí? Para que pueda ser válido para todos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, ¿se vale? ¿Ninguna? No, maestra, todo bien. ¿No? Ok, bien.
Aquí puse una diapositiva Ah, con una... Sí, dime. disculpe, bueno, yo tengo una Sí, duda. Cuando dime. dice digitalizar, o sea, por ejemplo, yo con mis operaciones, ¿no podría solamente tomarle una fotito para comprobarlo así? Sí, sí, a eso hay quienes toman foto y hay quienes la aplicación te escanea y te hace un PDF. Cualquiera de las opciones es válida. Ah, ok, ok, gracias. Sí, no, de nada. Bien, aquí puse una diapositiva de pues no definición, porque no la definición de ética, sino para qué sirve una idea de para qué sirve la ética. Y entonces aquí nos dice que la ética sirve para la convivencia específica entre seres humanos, promueve el comportamiento moral, de forma que las personas puedan convivir en sociedad. En este sentido, la ética determina el comportamiento de los seres humanos en materia de deberes, derechos, obligaciones, justicia y otras virtudes. ¿Por qué pongo esto aquí? Ahorita, bueno, ya tenemos año y medio con esta modalidad de que nuestras clases o toda nuestra actividad es de manera virtual. Y entonces, por ende, pues los exámenes han pasado a ser de la misma forma, ¿no? De manera virtual, donde ustedes se conectan, ven el examen, lo resuelven y lo entregan. Igual las tareas, los trabajos, las prácticas, ¿sí? Entonces, aquí en este punto hay algo que de lo que partimos, y partimos de la idea de que ustedes, y tanto ustedes como, como nosotros como docentes, pues tenemos la suficiente ética, ¿sí? Para poder trabajar en esta modalidad. Entonces, los exámenes ha sido de pronto un punto importante o un punto un tema muy tratado en distintas reuniones y pláticas, porque por desgracia de pronto nos encontramos exámenes exactamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, siempre es cuando estás en el salón, pues siempre llega a pasar el evento de que alguien está copiando el examen del de al lado, etcétera. Pero ahorita que estamos de manera virtual, pues todo esto se vuelve mucho más sencillo de hacer si ustedes lo quieren ver así. Este, nosotros pararnos y entonces pareciera que pareciera que no, nadie se va a dar cuenta. La verdad es que es más eh, obvio de lo que ustedes creen, ¿ok? Cuando existen los exámenes iguales, los mismos errores, las mismas palabras, etcétera. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Todos queremos pasar la materia? Sí, siempre. O sea, eso es algo que todos deseamos. ¿Todos queremos sacar un 10, un 9? Sí. O sea, sí, claro que ese es el ideal, ¿no? Por muchas cosas, porque si tú tienes siempre 10, pues puedes acceder a lo mejor a becas, a intercambios, no sé, a cuadros de honor, la propia satisfacción, como ustedes gusten, ¿ok? Entonces, eso a veces nos implica el 10, ¿no? O eso es lo que se nos viene a la mente. La verdad es que yo creo que de forma muy personal, que la calificación de un examen, lo que nos debe de indicar a nosotros, más allá de lo que significa estas cosas que les mencionaba, nos debe de indicar a nosotros qué tanto aprendimos o qué tanto sabemos de ese tema. Esto es, están evaluando una unidad, yo saqué un 6, quiere decir que yo comprendo el 60% de todo el material que vi. Si saco un 10, quiere decir que yo en conceptos entendí el 100% de ese material que vi, ¿ok? Y finalmente, qué es lo que debe de importar? A ustedes muy personalmente lo que les debe de importar es eso. O sea, cuánto en realidad yo, Isela Bonilla, cuánto comprendo de este tema. ¿Por qué? Porque yo les digo, ustedes están a una nada, comparado cuando entraron hace algunos años, de ser ingenieros biomédicos.
Y entonces ustedes van a ir allá afuera donde ya no es el examen, ya no existe esta restricción de vamos, siéntense y vamos a ver qué tanto saben, sino ya van a ir a aplicar sus conocimientos. Entonces ustedes los van a contratar como ingenieros, ingenieros biomédicos. Sí, los ingenieros de alguna manera solucionamos problemas, ¿ok? Entonces, permítame tantitito. Bien, entonces el punto es que allá afuera ustedes los van a contratar como biomédicos. Y entonces ahí ya no está el compañero al que le copiamos, ya no está la persona que nos pasó las tareas, ya no está el internet, porque son problemas nuevos que no necesariamente las soluciones están en internet. Y entonces ahí es donde viene el verdadero problema, ¿ok? Porque a lo mejor ustedes van a ser encargados del departamento de biomédica y tienen que ver el buen funcionamiento de los equipos y equipos de los cuales en las operaciones el funcionamiento prácticamente debe ser el adecuado porque están monitoreando los signos vitales de alguien. ¿Ok? Entonces, yo desde mi perspectiva creo que el examen para eso les debe de ayudar a ustedes darse cuenta cuánto es lo que aprendieron. Y si no pasaron, ¿sí? Porque la calificación mínima es de 6 y un 5 quiere decir que no comprendieron, o así está la escala, y es un 5 reprobar. Entonces es una alerta a decir, ok, necesito reforzar esa parte. ¿Por qué no la entendí? ¿Qué me pasó? ¿Qué es lo que no vi? O de plano no estudié. Si no estudié, dices, bueno, ok, tengo que estudiar. Si sí estudié, entonces, ¿qué fue lo que no entendí? O sea, ¿en dónde estuvo mi error? Si no le invertí muchísimo tiempo a estudiar, sabiendo que yo no terminé de comprender, si no pregunté, o sea, hay que ver el qué pasó. Sí, igual si sacamos 6, si sacamos 7, cualquiera, porque para mí es un porcentaje de cuánto tú en realidad comprendiste. Entonces, el punto es, ¿por qué no se vale? O, bueno, yo preferiría que la solución no es copiarle a alguien. Finalmente es uno solo, ¿no? Vas a tener una calificación que no es tuya, vas a tener un, un medidor o sí, sí, una medida de algo que tú no obtuviste. Y entonces allá afuera, pues simplemente vas a estar solo y entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Hay de pronto, no sé si han oído, hay muchos comentarios que dicen, híjole, es que tenía 10 y nunca ha conseguido buen trabajo y era el de los 10. Y está fulanito de tal que pues entre 6 y 7 y tiene un súper trabajo. A veces puede ser que el de los 10 no eran sus 10 y el de los 6, el del 6 y 7 sí era sus 6 y sus 7. Y entonces lo supo explotar mucho más. Yo creo que la universidad va a haber muchas cosas que cuando ustedes salgan, a lo mejor la materia de donde vieron cálculo diferencial y cálculo integral y ecuaciones diferenciales, esas materias a lo mejor nunca les costaron muchísimo trabajo entenderlas, les costó, puede ser que les haya costado muchísimo trabajo pasarlas, acreditarlas, y es posible que cuando salgan nunca más vuelvan a resolver una ecuación diferencial, ni las derivadas, ni las integrales, ni nada de eso, ¿sí? Pero yo, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, lo que más te deja la universidad es esa capacidad de resolver problemas. Ese momento donde te sentaste a pensar cómo se hace esta derivada, cómo se hace, cómo investigaste, preguntaste, esa habilidad de pensamiento es lo que más te va a ayudar allá afuera. ¿Por qué? Porque allá hagan de cuenta que llegan a una materia nueva donde ustedes llegan y dicen, es que esto no sirve, ingeniero, arréglalo, ¿no? No va a haber materia que te haya enseñado a arreglarlo, no va a haber materia no, pero tienes esa habilidad de decir, ok, a ver, ¿dónde está el manual? Voy y leo el manual, checo los puntos de prueba, veo esto, ¿qué me dice aquí? Yo lo checo, ok, me meto a internet, busco,
porque durante 4 años ustedes lo que han hecho, resolver problemas. Entonces es el buscar, me meto a foros, veo esto, leo aquí, y esa habilidad es la que ustedes se están llevando. Claro que el conocimiento les va a servir mucho, sí, pero esa habilidad de resolver esos problemas es lo que los va a ayudar mucho más. ¿Ok? Entonces, por eso quise partir con esto. Sí les pido, aviéntense a investigar o a saber cuál es el porcentaje que ustedes entendieron. Y si fue de 5%, y si fue de 4%, y si fue del 100%, qué bueno. Y busquen remediar o mejorar en esa parte. Y que cuando ustedes salgan con esa calificación que ustedes digan, yo la puedo defender. Es mi 5, o es mi 10, o es mi 9, pero sí parte de esto. Ahora, ¿por qué digo que esto también va hacia nosotros, no nomás hacia ustedes? Porque a lo mejor yo no estoy explicando bien, ¿ok? Y yo creo o considero que lo estoy haciendo bien, pero puede ser que no. Y a lo mejor ya en un salón de 30 y tantos nadie me entendió, yo también tengo que preguntar a ver qué pasó. Pero si de pronto ustedes no preguntan, no ven qué pasa, o sea, no hay una retroalimentación, pues es muy difícil entender o saber qué es lo que está pasando. Entonces, sí, me gustaría que partiéramos de eso. Si algo no se entendió, lo vuelvo a repetir, vamos viendo pero también ustedes, cuando les toque a ustedes la parte de resolver, también háganlo. O sea, yo puedo explicar un tema aquí, se entiende, y ahora yo les doy uno y les digo, a ver, hazlo. Y entonces ustedes ahí dicen, no, pues no entendí. Hay que ver qué pasó. Pero si yo les digo, para la siguiente semana, y nadie hace nada, bueno, pues yo asumo que ustedes lo hicieron, todo quedó claro, y entonces esto pues no nos lleva a ningún lado. Entonces, ojalá podamos trabajar eso durante este semestre. Y otra parte también que me gusta, bueno, que como recomendación les sugiero o les hago es hacer una agenda. Hagan una agenda en la cual ustedes pongan en el transcurso del día sus horarios de clase, y entonces ustedes detectan esas horas en las que prácticamente son libres, ¿no? O sea, no tienen una clase. Y entonces ahí ustedes aparten pues su hora de desayunar, su hora de comer, no sé si cenan, y vayan llenándola con las actividades que vayan saliendo. O sea, resolver los problemas de qué. Y también vayan poniendo, si ya alguien les dijo, para el próximo lunes hay examen, entonces ahí tal, examen. Y entonces, días antes del examen, reserven unas horas, tengo que estudiar para ese examen. Si hay una práctica, tal día se entrega la práctica. Días antes, no sé si en una sola sesión o en dos, realizar la práctica. Esa agenda es muy útil para que ustedes de manera real vayan viendo todo lo que tienen que hacer y no se les junten las actividades al final. Y entonces, si ustedes un fin de semana lo quieren pasar bien a gusto sin hacer nada, pues ustedes van y ven tu agenda y dicen, sí lo puedo hacer, porque ya voy bien. Y también les sirve para ver cuándo están postergando todo. Bueno, mejor lo hago mañana. Entonces es una actividad que ya no tacharon y ahí está, porque ya no la hicieron en el tiempo. Otro tip es, hay cosas que, hay ciertas cosas que de pronto no nos gusta hacer, no nos llaman, no nos late, las tenemos que hacer, pero no sé. Esas actividades en las cuales a ustedes les cueste más trabajo hacerlas, prográmenlas para las horas de las primeras horas del día, ¿ok? Siempre cierren su día con las actividades que más les agradan. ¿Por qué? Porque es más fácil que cuando ya es tarde, estén haciendo algo que les agrade hacer, que les guste, y es más fácil que lo terminen, y siempre prográmense sus avances. Hoy voy a hacer hasta tal, y hasta ahí termino. Y eso van a ver que les va a ayudar a planificar más sus días y a no atrasarse con las entregas y a no terminar con un semestre saturado o fines de semana saturados. Esas son mis recomendaciones. Ya muy particularmente en la materia, yo sí les voy a pedir que todas las dudas las anoten. Si hacemos algún ejercicio aquí, a lo mejor se entendió o creen ustedes que lo entendieron, dejen pasar un día, vuélvanlo a hacer ustedes. Si no salen dudas, quiere decir que si salen dudas,
anotar la sesión, arrancamos con la parte de dudas que hayan quedado para que estas se vayan resolviendo y no sea al final todo un cuello de botella estar estudiando para el examen. Entonces, esas son cosas que de pronto sí les quiero sugerir o pedir y ojalá las puedan hacer. No sé si tengan alguna duda, comentario hasta aquí. ¿Ninguno? No, maestra, ninguna duda. Bien, ok. Deme un minuto, un minuto. Bien. Entonces, vamos a empezar. El contenido del curso, ¿sí? En general es, son 4 unidades. Está la parte de la introducción a la biomecánica, los elementos estructurales del cuerpo humano, el modelado biomecánico y aplicaciones de la biomecánica. Entonces, esos son las 4 unidades que vamos a abordar durante todo el curso. Bien, en la unidad 1 específicamente, lo que es introducción a la biomecánica, vamos a ver lo que son los conceptos generales, la evolución y las aplicaciones. Después veremos los principios y leyes de la biomecánica en los cuales está basada. Y también veremos los fundamentos matemáticos, unidades de medición, trigonometría, análisis vectorial, sistema de coordenadas, ¿ok? Que básicamente es en lo que nos estamos basando. ¿Sí? O es ¿cómo se llama? A servir. Bien, vamos a ver, ¿por qué estudiar biomecánica? ¿Alguien de ustedes me puede decir el porqué de estudiar la biomecánica? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la importancia? Para saber no sé, como la mecánica de los movimientos humanos, no sé. Digamos, si quiero poner un gimnasio y yo no sé nada de biomecánica, tal vez se me complique más, pero si ya sé algo de eso, tal vez sea más fácil. No sé, tal vez podría ser algo así. Ok, bien. ¿Alguien más? Gracias, Iván. Para el diseño de alguna prótesis en cuestiones médicas, primero se requeriría saber la función que va a realizar la pieza, igual saber cuánta fuerza requiere y los movimientos que va a hacer. Ok, bien. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Suani o Carolina? Suani. Suani. Ok, gracias, Suani. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Qué nos podría compartir? ¿Por qué cree por qué se debe estudiar la biomecánica? Tal vez para comprender las capacidades que tiene el cuerpo humano de moverse y no crear bueno, no diseñar o no ajustar aparatos que no le permitan, que sean para el estudio del cuerpo humano, pero que no que le generen incomodidad o algo así. Ok, bien, gracias, Lázaro. ¿Lázaro o Alejandro? Lázaro, está bien. ¿Lázaro? Ok, bien, gracias. Bien, pues sí, básicamente las 3 opiniones que nos dieron es cierto. Finalmente si estudiamos la biomecánica o si estudiamos el cómo funciona algo, podemos comprenderlo, que es el principio básico, y entonces a partir de ahí hacer sistemas de apoyo o hacer sistemas que emulen los mismos movimientos en este caso, hacer sistemas que puedan sustituir, ¿sí? Pero todo eso con base en estudiar el funcionamiento,
todo lo que implica o todo lo que lleva a que eso se comporte de esa forma. Por ejemplo, si nos remontamos un poquito a la antigüedad, ¿sí? Y nos podemos dar de cuenta de que desde hace muchos años el ser humano siempre ha tenido como esa incógnita o, o ese gusto por saber por qué las cosas suceden. Entonces, al inicio, muchos sistemas mecánicos, en este caso, que se desarrollaron, lo que hacían era emular el movimiento de seres vivos, pero básicamente eran animales. Podemos encontrar, por ejemplo, un pato que todo su interior era un sistema mecánico, no existían en ese tiempo motores ni nada por el estilo, todo era a base de mecánica, y entonces el pato tenía la capacidad de comer, de beber agua y de hacer pipí. ¿Y para qué se desarrollaba? Básicamente al inicio eran regalos que se daban entre la realeza, y pues ya ven que si un reino visitaba a gente de otro reino, pues era muy común llevar regalos. Entonces estos regalos pues eran sumamente vistosos y pues eran muy bien aceptados porque pues estabas hablando de un robot, podría ser, o de un sistema que prácticamente parecía hasta como mágico, ¿no? Que lo hicieran. Entonces, ¿pero de dónde partían? Pues de observar y de ver cómo funcionaba, en este caso, los animales, y entonces de ahí empezar a pensar cómo yo pudiera hacer un sistema que emulara esos comportamientos. Y pues desde ese entonces empezó todo lo que es el estudio de esto, ¿no? Podemos decir que son sus inicios. A partir de ahí, pues entonces ¿sí me escuchan bien ahí? ¿Sí me escuchan bien ahí? Se escucha con eco. Con eco, ¿verdad? Sí, déjenme ver qué pasó. ¿Ya ahorita sí me escuchan mejor? Sí, maestra. Ok, perfecto. Bien. Entonces, con la llegada de la revolución industrial, pues todo esto cambió, ¿no? Ya teníamos otro tipo de tecnología, ya había sistemas que podrían moverse de manera diferente, utilizar sistemas para activarlos, ¿sí? Entonces, la revolución industrial pues vino a cambiar la perspectiva de estos sistemas. Ya no necesariamente pues eran como regalos, ya entonces, de aquí viene el creciente, todavía siguió este interés por lo que es el movimiento humano. Si nos remontamos también, por ejemplo, en el caso de prótesis, pues las primeras prótesis fueron diseñadas para sustituir extremidades de soldados, que derivado de granadas, la misma guerra, o de explosiones, pues perdían extremidades, y entonces una manera o siempre se buscó la forma de sustituirlas, ¿no? Para de alguna manera regresarles un poquito de la autonomía. Y entonces ahí vemos las primeras prótesis en este sentido, pero no actuadas, ¿no? Nada más lo que hacían era sustituir y regresar una cierta autonomía. Entonces, de ahí se siguió creciendo, y aquí dice que el creciente interés por el estudio del movimiento humano proviene de 5 grupos predominantes. Como número 1 está científicos básicos. Entonces, ahí lo que buscan es el control de movimiento humano, lo que es el problema inverso que enfrenta la robótica. Aquí lo que nos interesa es controlar el movimiento humano, ¿no? No tanto que interactúe un sistema con otro, sino yo lo que quiero controlar es ahora el movimiento. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de una mano robótica sujetando una papita y una mano de una persona. ¿Cuáles serían aquí, digamos, las cosas importantes? Ustedes, nosotros estamos llenos de sensores, y luego aparte tenemos esta capacidad de ir aprendiendo con base en la experiencia, lo que vivimos, lo que vemos, lo que sentimos.
etcétera. Y entonces es muy común y es muy natural, vamos, no es común, es natural que si ustedes van a agarrar algo que ustedes saben, sí, que es rígido, pues lo pueden agarrar con cierta fuerza. Si ustedes intuyen que es pesado, pues ya automáticamente dicen, es que es pesado y se van preparando, ¿ok? Si ustedes en el caso de agarrar una papita saben que si la presionan de más, pues esta se va a romper. Y entonces ya es algo muy natural cómo nosotros podemos regular. Entonces, ahora, cuando hablamos de un sistema como este, pues entonces, ¿cómo le hacemos para no presione de más? ¿Cómo le hacemos para que tenga esa destreza, para que tenga esa habilidad? Y entonces todo esto cambia. ¿Okay? Entonces, si hablamos de un sistema completo, por ejemplo, un sistema robótico, pues ahí tenemos que entrar a entender cómo el humano lo hace y qué herramientas nos pueden servir para nosotros poder hacer esa analogía. Si hablamos, por ejemplo, de una prótesis, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es entender cómo funciona el movimiento, el brazo, cómo funciona el cerebro, cómo manda las señales, quiénes intervienen para que yo pueda hacer, por ejemplo, este movimiento de mi mano, cómo regulo la fuerza, y todo eso lo tenemos que entender para entonces diseñar mecanismos que se adapten a eso y entonces también usar las señales adecuadas para poder activar, en este caso, motores. Y usualmente lo que tenemos, personajes o bandas, lo que sea, pero para poder hacer que este desarrollo que nosotros proponemos, pues en realidad haga lo mismo para lo que lo estamos diseñando, ¿no? Tenga esta analogía. Y entonces ahí es donde entran pues una gran cantidad de problemas abiertos y de problemas a entender y de cosas que observar. Bien, el segundo dice, los movimientos humanos son estudiados para entender y tratar patologías. ¿Ok? Entonces, pero volvemos al mismo punto, el observar, el entender, y entonces aplicamos soluciones a eso. El estudio del rendimiento atlético humano, el análisis, ese sería el número 3. El análisis de movimiento y el desarrollo de software especializado hacen que sea posible analizar fácilmente los movimientos tridimensionales complejos. ¿Qué pasa aquí? Recién acaban de pasar las Olimpiadas y entonces si ustedes observan, por ejemplo, en clavados, a mí me llama mucho la atención, digamos, las clavadistas chinas, ¿no? Pareciera ser que son, pues de hecho esta vez hubo una clavadista china, una niña de 14 años que obtuvo la calificación perfecta, ¿no? El 10. Y sí, o sea, si tú ves sus movimientos son como precisos, la fuerza que imprimen, la altura que llegan, los giros que hacen, justo el momento en que, bueno, así dicen, ¿no? Abren y cómo entran al agua, ¿no? Es impresionante. Y entonces, si nosotros leemos un poquito de eso, hoy en día muchos de los entrenadores de alto rendimiento han entrado o han hecho uso de la biomecánica. Y esto es porque hay de software desarrollados ya que lo que hacen es analizar precisamente el movimiento de los atletas, ¿no? De algún atleta. Hace un tiempo bueno, ahorita ya está más grande este clavadista, pero hace algunos años había 2 clavadistas que participaban juntos, 2 niños en ese entonces. Y en ese momento ellos llegaron a tener el clavado con mayor grado de dificultad. La ventaja de un clavado de mucho grado de dificultad es que las calificaciones que obtengan se multiplican por el grado de dificultad. Entonces puede ser que no lo hayas desarrollado tan perfecto, pero por el grado de dificultad, pues te da una calificación muy alta. ¿Ok? Entonces, ellos llegaron a obtener ese clavado con ese mayor grado de dificultad. Y una vez vi una entrevista de su entrenador en ese entonces y decía que él había hecho una maestría en biomecánica. Él era preparador físico y no sé qué otra carrera tenía, pero había hecho una maestría en biomecánica. Entonces, él había analizado lo que era el cuerpo de ellos, introduciendo peso, masa, etcétera. Y entonces los había entrenado mediante
que saltar. Entonces ellos habían entrenado de tal manera que te aprendes el movimiento, tu cuerpo, tu cerebro se aprende el movimiento y usando todas tus capacidades, entonces tu altura, tu fuerza, tu masa, todo. Y de esta manera, a base del entrenamiento, habían logrado desarrollar ese clavado. Y entonces lo practicas tanto que pues ya sabes exactamente cómo brincar, hasta dónde brincar, en qué momento abrir y utilizas toda tu biomecánica. Y eso se ha hecho desde hace unos años para acá se ha hecho muy presente. Utilizar, porque no es lo mismo pues una clavadista, en este caso una niña de 14 años, peso, masa, altura, todo, a alguien un poco más grande, más alto, más robusto. Y entonces es parte de lo que nos puede dar este estudio, aprovechar toda tu capacidad, porque puede ser que físicamente no puedes llegar a eso, pero entonces, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué puedes aprovechar? Y eso es parte importante y se basa en el estudio de esta biomecánica. El número 4 es el interés en el movimiento humano para el estudio de la ergonomía y factores humanos relacionados con aplicaciones militares y un poquito lo que dijeron hacer instrumentos o aparatos que se adapten precisamente a la ergonomía, ¿no? De quienes los va a usar. Es muy, en el caso de los militares, cuando andan en campo, no sé si han visto que traen cargadas unas mochilas, que traen todo lo mínimo necesario que requieren. Pero esas mochilas son mochilas. Entonces, donde pues, básicamente la persona se sube en un exoesqueleto y eso lo que hace es capacidades. Y entonces, si a lo mejor en un inicio puede cargar 10 kilos, pues quizá ya puede cargar 50 kilos y recorrer grandes distancias. Y eso les va a ayudar, ¿no? O incluso para regresar funciones motoras. También se han desarrollado sistemas móviles para poder cargar todo el armamento, todo lo que requieran los militares y que no sean ellos quienes lo lleven, sino sean otro tipo de sistemas móviles. Entonces, eso también ha sido una área de interés del por qué estudiar precisamente el movimiento humano. Y el número 5 está la cinemática del movimiento humano. Ha sido estudiada por los animadores interesados en hacer personajes generados por computadoras con movimientos más realistas. Y esto lo vemos mucho en el cine hoy en día, cómo observamos el detrás de cámaras. Entonces, en realidad es la persona que está llena de marcadores y sobre esos marcadores, mediante las computadoras, pues lo que hacen es sobreponer máscaras, trajes, etcétera. Y entonces nosotros vemos las películas y pues cada vez son como más reales, ¿no? Porque ya en realidad es una persona que se está moviendo, pero lo único que hacen es generar los trajes o el monstruo o lo que sea. Y entonces pues le dan mucho más realidad a todos a todas las películas. Entonces también para eso pues utilizan lo que es la cinemática del movimiento, ¿sí? Entonces, dentro de una definición, porque hay varias, las definiciones que podemos encontrar, la biomecánica dice que es un área interdisciplinaria del conocimiento que estudia los modelos, fenómenos y leyes que son relevantes en el movimiento y el equilibrio de los seres vivos en general. ¿Okay? Por ejemplo, ¿para qué nos interesa la biomecánica de una araña? Si lo vemos así. Hay muchos robots móviles que se desarrollan precisamente con la idea de que caminen con patas, no sea mediante llantas, porque eso les da la viabilidad de moverse en ciertos terrenos que no necesariamente son planos y que a lo mejor algún otro sistema puede volcarse y eso causar un problema. Lo que yo les decía de los que se desarrollan, ¿cómo se llama? Como animales, es para, imagínense un caballo, ¿sí? Lleno de carga, tiene las extremidades y lo preparan para que se pueda mover en lodo, en pendientes, en diversos terrenos, pero parten de estudiar precisamente la biomecánica de ese ser vivo, ¿no? Entonces, en general, estudia lo que es el movimiento y el equilibrio de los seres vivos. Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente el cuerpo humano. Esta área del conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas.
utilizando los conocimientos de la mecánica principalmente, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y algunas otras disciplinas para poder estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver los problemas derivados de diversas condiciones a las que pueden verse sometidos. Por ejemplo, hoy en día tenemos prótesis de corazón, prótesis de ojo. Entonces, todo eso, por ejemplo, un corazón artificial debe de entenderse cómo funciona, cuál es el funcionamiento, cómo debe de trabajar, las prótesis de rodilla, etcétera, ¿no? Entonces, parte de eso, pues volvemos al análisis biomecánico. Dice, existe una gran variedad de aplicaciones incorporadas a la práctica médica, desde el desarrollo de prótesis sencillas hasta sofisticadas ortopedistas con control mioeléctrico, ¿no? Entonces están en el caso de brazos, es muy común ver a las personas con una prótesis mecánica. Si perdieron un brazo, les ponen una manita, es una mano, abre y cierra, y tiene una especie de arnés que va sujetado al hombro. Entonces, mediante el movimiento de la articulación del hombro del otro brazo, ellos controlan el abrir y cerrar su gripper o su mano. Entonces, esas serían las más sencillas. Ya de ahí, pues ya están las prótesis ya de titanio, donde ya tienen unos electrodos, pero ya no son superficiales, sino ya están, ya son invasivos. Y entonces, mediante esos electrodos, detectan las señales mioeléctricas y entonces generan el movimiento, ¿no? Pero ya son prótesis muy sofisticadas. También están los modernos marcapasos y la implantación de prótesis. Hay desarrollos de modelos matemáticos que permiten simular fenómenos muy complejos con el control de un gran número de parámetros y con la repetición en su comportamiento. Entonces, otra forma por ejemplo, ya entendí cómo funciona, ya sé más o menos cómo, bueno, no más o menos, ya tengo una idea. Entonces, desarrollamos modelos matemáticos precisamente a través de todas estas herramientas mecánicas, matemáticas, de control, y entonces hacemos la simulación de nuestros modelos para ver cómo va a funcionar. Hacer simulaciones en software, la ventaja que nos da es que podemos, si bien partimos en un entorno ideal, ¿sí? Ustedes les pasó cuando trabajan, por ejemplo, en digital, ustedes hacen la simulación en cualquier software y funciona. O sea, todo funciona. Y luego pasan al proto y ya les da dolores de cabeza porque hay ruido, porque hay falsos contactos, porque hay circuitos que no se dieron cuenta que están dañados, etcétera. Pero aún así, el haber trabajado con simuladores les dice que su idea está bien, que su idea de diseño es correcta. Entonces hay que ver en el punto experimental qué es lo que tenemos que mejorar o qué es los errores que hay. Pero siempre los simuladores nos van a permitir involucrar muchas variables, someter nuestros modelos a todos los casos que nosotros queramos convenientes y entonces ver cómo trabajan esos modelos o cómo trabajarían o cómo se comportarían en un entorno real. Entonces, siempre el uso de estas herramientas que se derivan prácticamente del análisis, del estudio de estos sistemas, pues nos van a ayudar para poder desarrollar ahora sí prototipos o modelos más viables y entonces pasar a otra fase de pruebas. Entonces, el estudio en general de la biomecánica del cuerpo, ¿qué nos va a involucrar? Pues primero, podemos hacer un estudio de lo que es la circulación sanguínea o lo que es flujo. Si vamos a diseñar, por ejemplo, un corazón artificial, tenemos que entender bien cómo son ese flujo de todo lo que debe, los bombeos, cuándo lo debe de hacer. Y pues para esto está lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? Que es una área muy particular y entonces hay que considerar, porque no es lo mismo si es agua, si es sangre, si es, por ejemplo, aceite. Entonces, cada uno, dependiendo de lo que queramos estudiar, esta mecánica de fluidos nos va a ayudar. Y entonces vamos a ver si está funcionando, si no funciona, qué hay que hacer. Y así es como lo vamos a trabajar. Entonces, estaría la circulación sanguínea. También tenemos lo que es, en el caso del cuerpo, el estudio de los huesos, la mecánica de los huesos. Entonces, ¿cómo son?
Aquí nosotros en esta figura vemos, por ejemplo, las articulaciones y entonces cómo van a trabajar, cuál es su movimiento, cómo están unidos. Por ejemplo, en el tobillo, pareciera ser que el tobillo pues solo tiene este movimiento, ¿no? De subir y bajar, bueno, si lo vemos en esta, como yo lo estoy moviendo, y no, en realidad es un movimiento más complejo. La articulación, por ejemplo, del hombro no solo tiene este movimiento, tiene este otro, pero también puede girar. Entonces es una articulación más compleja. ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo la podemos modelar? Y si eso lo vamos a desarrollar, entonces, en función de cómo nosotros entendamos que funcionan toda esa mecánica, pues entonces vamos a poder hacer uso ya de sistemas mecánicos, de motores, de articulaciones, todo lo que nos ofrece esa área para poder desarrollar esos prototipos y que sea lo más parecido o si bien físicamente no van a ser parecidos, sí que nos provean los mismos movimientos que queremos. ¿Ok? Está también lo que es el tejido muscular. De ahí entra lo que es el músculo liso, sistema vascular, estómago, tracto digestivo, perdón, el músculo miocardio, perdón, y el músculo esquelético. Entonces, ahí también vamos a estudiar y a ver cómo se comportan y vuelvo a lo mismo. ¿Qué me generan? ¿Qué involucran? ¿Cuál es su movimiento? ¿Cuáles son esas variables de interés? Y entonces, ¿cómo las analizo y cómo yo genero modelos o los modelos que están como funcionan para poder realizar mis prototipos? Están también lo que compete a los tejidos de lo que se refiere a ligamentos, cartílagos, la piel, los órganos internos, porque por ejemplo yo puedo hacer una prótesis y entonces yo pienso de pronto, pues si los de una mano, pues coloco un motor en cada una de mis articulaciones. Pero en realidad, por ejemplo, yo no tengo motores en cada una de las articulaciones, ¿ok? Tengo tendones, ligamentos, cartílagos, y entonces si yo pongo motores en cada una de las articulaciones, pues aquí tengo, por ejemplo, una y ya son 5, y luego ya son otros 5, ya son 10, y luego si cuento estas otras, entonces, ¿cuántos motores necesito para que, por ejemplo, alguien haga esto? Y entonces yo me voy a estudiar, digo, bueno, en la realidad, pues no tenemos motores. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ligamentos, tenemos tendones, tenemos cartílagos. Ok, entonces lo voy a sustituir a lo mejor por bandas, pero ahora cómo acomodo las bandas en un sistema mecánico. Pero a lo mejor hay sistemas cinemáticos o cadenas cinemáticas, o arreglos más bien mecánicos, que nos pueden ayudar a que con un solo motor yo puedo hacer que se muevan hacer la analogía del movimiento de estas dos articulaciones. Bueno, entonces ya ahí se redujo todo, porque en lugar de tener 10 motores, 20 motores, pues ya nada más voy a tener un motor por dedo, pero el motor debe ser lineal. Entonces todo esto vamos entendiendo cómo funciona y vamos buscando qué tenemos para poder hacer esas analogías, ¿no? Y bueno, de ahí salen cuestiones muy interesantes desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de control. También está la estética, ¿sí? Y bueno, infinidad de cuestiones a considerar, ¿ok? Pero parte de eso, parte de entender siempre cómo están funcionando. Y bueno, como subdisciplinas tenemos la biomecánica médica. ¿De qué se encarga? Pues se encarga de evaluar las patologías que aquejan al ser humano para generar soluciones, ¿no? Está la biomecánica fisioterapéutica. Esta lo que nos ayuda es evaluar las disfunciones del sistema musculoesquelético del ser humano para poder observar, evaluar, tratar o disminuir dichas disfunciones. Entonces, por ejemplo, en la primera, pues ya son patologías muy particulares y nos va a ayudar a generar ciertas soluciones, ¿no? A esas patologías. La fisioterapéutica, por ejemplo, hay que corregir, a lo mejor hay que ayudar a, por ejemplo, puede ser que a raíz de algún accidente alguien tenga se haya generado un problema en la marcha y entonces en realidad cuando camina no está apoyando donde debe.
Y entonces, finalmente, a lo mejor la persona sigue caminando y no pasa nada, pero ese mal apoyo que hace le puede generar un problema con el tiempo, quizá en la cadera, en la rodilla, en algunas otras partes, y entonces se vuelve en un verdadero problema y en una mala calidad de vida. ¿Ok? Entonces, si lo corregimos desde un inicio, lo detectamos y se corrige, entonces mejoramos o evitamos no solo problemas futuros, sino también le damos una mejor calidad de vida a la persona. Y entonces esto se puede traducir en algún exoesqueleto, alguna órtesis que le corrija ese movimiento. Por ejemplo, personas que sufrieron un derrame cerebral o un EBC, quedan con alguna hemiparesia, la mitad del cuerpo no tiene un movimiento adecuado, la otra mitad sí. Entonces, cuando suceden estos eventos, el cerebro tiene una característica interesante que es la plasticidad. Y entonces, prácticamente las neuronas que murieron, que eran las que se encargaban de realizar esos movimientos, pueden ser sustituidas por las neuronas que quedaron, pero hay que ayudarle precisamente a sustituir esos movimientos. Entonces, con base en sesiones de fisioterapia, pues podemos ayudar a las personas a recuperar esa autonomía, esos movimientos. Hay problemas muy graves donde es el control total del cuerpo. Hay otros que son ya problemas más específicos, la terapia fina, que es sujetar una pluma, el abrir y cerrar una llave, etcétera. Y entonces, pues para eso están los fisioterapeutas que pero el poder de sistemas que les puedan ayudar. Finalmente, los fisioterapeutas, pues no es lo mismo la calidad de la fisioterapia que le dan a una persona en sus primeros, digamos, pacientes del día a los últimos pacientes, porque a lo mejor ya están cansados, son procesos tediosos y es complicado. Sin embargo, un sistema mecánico que les ayude y que ellos nada más estén monitoreando, definiendo qué tipo de terapia, subiendo a lo mejor los retos, es mucho más sencillo y este sistema mecánico pues no se va a cansar, lo va a hacer de la misma forma con todos los pacientes en todas las sesiones y esto les puede ayudar a las personas a evolucionar un poco más. Y entonces ahí también parte de lo que decían, hay que desarrollar los sistemas que se adapten a la persona, ¿no? A sus dimensiones, a sus necesidades, a sus características y podemos diseñar sistemas que tengan este rango de poderse ajustar a diferentes personas, no solo a una. Y entonces también está la biomecánica deportiva, que era parte de lo que yo les mencionaba, analizar la práctica deportiva para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento, diseñar complementos, materiales y equipamiento. Entonces aquí vemos cómo a partir de video, de fotografías, pues pueden analizar todas las fases, por ejemplo aquí la fase 1, cuando brinca, cuando va llegando al trampolín. Si se fijan aquí va generando estos como pequeños brincos que hacen al inicio, justo en el momento. El trampolín va a tener una mecánica, una dinámica, entonces cuando brincan, pues va a bajar, dependiendo de la fuerza con la que brinquen, pues va a bajar y la idea del trampolín es que los expulse, ¿no? Que los ayude a saltar. Entonces, si justo caemos en un momento mal, pues no te va a ayudar a saltar, al contrario, te va a jugar en contra. Entonces, todo eso es algo que se puede analizar. Y eso va a estar en función de tu peso, de la fuerza, etcétera. Y entonces les va a ayudar a desarrollar mejor, en este caso, un clavado. Y también está la biomecánica ocupacional. A estudia la interacción del cuerpo humano con los elementos con que se relacionan en diversos ámbitos, ya sea en el trabajo, en la casa, conducción de automóviles, en el manejo de herramientas, etcétera. Y esto lo que busca es adaptarlos a sus necesidades y capacidades. Entonces también no es una silla porque sea una silla, hay que diseñarla para que se ajuste precisamente, a lo mejor si es, luego no sé si les ha tocado que las sillas estas de escritorio, de pronto hay unas sillas que si eres una persona alta, te quedan perfecto, pero si eres alguien más bajito ya no, o simplemente los camiones, por ejemplo,
ETN o flecha amarilla, bueno, ya no es flecha amarilla, no me acuerdo cómo se llama la otra línea. Primera Plus. Yo que no soy tan alta, está el respaldo aquí y voy así. O sea, es horrible, porque llego con un dolor de cuello espantoso. Pero si eres una persona alta, ese respaldo se va a acomodar perfectamente aquí. Entonces, digamos que ergonómicamente para mí no me sirve. Y yo creo que en promedio, para la mayoría, porque no somos los mexicanos no somos así como muy altos, pues no nos funcionan. Entonces, eso es un problema. Pasar 10 minutos al día en un escritorio, pasar todo el día. A lo mejor ustedes ya lo han sufrido ahorita que están en casa, que tuvimos que adaptar todo. La mesa cómoda ya después de año y medio ya no la quieres, ¿no? Ni la silla, y ya andas poniendo cojines, ya te duele la espalda. Entonces, todos esos son puntos importantes que también en el diseño de estos sistemas están involucrados este tipo de análisis. Hay sillas muy caras que de pronto dicen, no, yo no voy a pagar 6,000 pesos por la silla, pero te sientas y dices, bueno, sí los pago. Bueno, si los tuviera, ¿no? Pero dices, sí, o sea, es que me siento y no me duele nada, no me duele la espalda. El desarrollo últimamente hemos visto mucho que se han promocionado mucho los aparatos para hacer ejercicio en casa. También esos son un problema porque a veces son aparatos extranjeros diseñados en Europa, ¿no? Y las condiciones para quienes se diseñaron, pues es para un promedio de europeos que no tienen nada que ver con la... Entonces luego no te queda lo que en el manual dice que queda, no, pues tú estás así, ¿no? Y en el manual dice que tienes que estar así, pues no hay manera. Entonces también ahí es importante el estudio de la biomecánica. Y pues, ¿qué técnicas se utilizan precisamente para hacer estos estudios? Pues una es lo que es la fotogrametría, que es el análisis de movimientos en 3D basado en tecnología de video digital. Entonces, ya hay muchos sistemas hoy en día comerciales con fines de investigación también, donde tú tienes cámaras. Si se fijan aquí, básicamente están las cámaras en esta imagen. Al fondo está la persona que tiene que ponerse marcadores. Un punto importante aquí son sistemas, este tipo de sistemas con cámara, muchos de ellos son muy sensibles a la luz. Si ustedes observan, hay algunos que tiene que ser una iluminación especial que no cree sombras. Y los entornos deben ser blancos, ¿no? O una especie de no entorno binario para que solo detecte los marcadores. De pronto se han desarrollado otros sistemas que no son tan sensibles, no son exactamente con esa tecnología y no importa mucho el entorno, de todos modos te detectan. Y la idea es tener pues esto que vemos aquí en la computadora, ¿no? Todo lo que son esos marcadores y empezar a medir ángulos, empezar a medir los movimientos, las longitudes, etcétera, y eso te ayuda. Está perdón, me fui hacia atrás. Está lo que es el análisis del comportamiento tensión de formación directo. En este caso, este análisis se ocupa de determinar la resistencia de un material biológico ante la aplicación de una fuerza que actúa sobre este. Entonces, ahí nosotros vamos a medir la deformación. Por ejemplo, aquí, estos aparatos, yo te doy un impacto, por ejemplo, aquí está una persona o un prototipo, y le dan un impacto y miden esa deformación que pueda haber. ¿Para qué nos sirve? Pues mucho de esto lo hacen en el caso de desarrollo de sistemas de seguridad para autos. El diseño de estos cinturones de seguridad, dónde deben de ir, a qué altura, qué material, dónde pueden ir los impactos, para que entonces ver si el diseño en realidad no te va a causar un daño más que ayudarte, etcétera. Entonces, para eso se utilizan mucho este tipo de sistemas. También hay otras que es la biomecánica computacional. Esta se refiere a las simulaciones computarizadas de sistemas biomecánicos. Por ejemplo, en las rodillas hay se usa mucho lo que son las prótesis en cuestión de los cartílagos. Hay investigadores aquí en México que se dedican precisamente a hacer ese diseño de los cartílagos. Y entonces lo que hacen es hacer bancos de prueba. Imagínense que tienen una rodilla aquí, debe ser lo más parecida o un muy buen prototipo,
tienen esta rodilla, estos dos elementos, los generan como de metal, por ejemplo, y entonces ellos diseñan los cartílagos, que vienen siendo las costas que están aquí, y esos bancos de prueba lo que hacen es ponerlos a funcionar. Imagínense que la rodilla se está moviendo y los dejan ahí días, para ver el desgaste del material, para ver si están bien diseñados, porque por ejemplo, si a ti te van a hacer una operación donde te van a poner prótesis de rodilla, el cartílago o toda la pieza, deben garantizar que tiene ciertos años de vida útil, porque digamos, tú no te vas a hacer una operación de estas y al año ya no sirve. Entonces lo que hacen es probar los materiales, los diseños y los someten en los bancos de prueba hasta que, digamos, hasta que truena y entonces ya ven la resistencia. Y a veces antes de pasar ahí empiezan con lo que son las simulaciones que ya les da un cierto perfil y una vez que dicen, ok, parece ser que está bien, entonces pasan a la parte experimental y entonces ya prueban esos prototipos. Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios, preguntas. ¿Ninguna? Si mañana se... ¿Todo bien? Maestra, ¿se ha logrado estudiar el funcionamiento del pulmón? ¿Existe alguna prótesis de pulmón? Mira, como prótesis de pulmones, o hay sistemas que parecen ser pulmones, ¿no? Que te dan la misma, el funcionamiento y tú puedes estar conectado. De hecho, ahorita, a raíz del COVID, hay pacientes que por desgracia entran a este sistema, bueno, tienen que hacer uso de este sistema, este tipo de oxigenación. Como tal prótesis de pulmones, la verdad, yo no he escuchado como tal. Me dejas tarea y te lo voy a investigar. Pero sí hay sistemas que emulan, digamos, esa oxigenación o ese procedimiento que tienen que hacer los pulmones. Es un procedimiento bastante costoso porque es como tener pulmones artificiales, pero es a través de oxigenar la sangre. Eso es lo que hace. Entonces, pero te da la misma analogía de tener, por desgracia del COVID, hay mucha gente que como secuela ha tenido daños muy graves en los pulmones. Entonces, lo único que les resta a ellos es un trasplante de pulmones. Sí se hacen, aquí en México se hacen, pero justamente en lo que estaba escuchando yo, un trasplante de pulmones, no me quedó claro si era uno o dos o todos, eso no lo dijeron, pero anda alrededor de unos 5 millones de pesos, más o menos. Y no los hacen en todos lados. Monterrey es un lugar donde se hacen, Ciudad de México es un lugar donde se hace ¿cómo se llama? Este procedimiento, pero es bastante caro y complejo. Entonces, en lo que la persona, luego aparte, pues es como todo, buscar compatibilidad, etcétera. En lo que esto está, ellos están en un procedimiento que es este procedimiento de oxigenación de sangre, que es la analogía de tener pulmones artificiales, pero es oxigenación de la sangre. Pero me lo dejas de tarea y te lo investigo y la siguiente clase platicamos de eso. Gracias, maestra. Y otro punto ahí bien importante es también el tipo de material, los materiales biológicos, ¿no? ¿Qué materiales nos sirven? ¿Qué materiales? Hay todo un estudio, hay maestrías en la Ciudad de México, en la UAM, donde literalmente yo conozco gente que trabaja en eso, en buscar materiales biológicos que cada vez se adapten más, que no los rechacemos y que sirva para varias prótesis o diseños o necesidades, que también ese es otro punto. Por ejemplo, ahora con el COVID, al inicio, no sé si se acuerdan, cuando hace como año y medio empezó este movimiento, bueno, no movimiento, sino esta pelea por los respiradores, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿por qué no los diseñan? ¿Por qué no los hacemos aquí? ¿Por qué no? MIT soltó prototipos, de hecho un prototipo que hizo con la CID era con
si no me recuerdo, con diseño de MIT, y hubo muchas que soltaron sus patentes y los diseños y ahí estaban. El problema principal era conseguir los elementos, porque tenían que ser válvulas, por ejemplo, y todo lo que se requería tenían que ser elementos que se desarrollen bajo normas para ser utilizados en sistemas bio. Entonces no era así como que la misma válvula que utilizamos en Bosch, ¿no? O en la industria, no. Porque las empresas que se dedican a desarrollar esos tipos de sistemas trabajan bajo estándares que te aseguran que pues son ideales para trabajarlos ahí y no te van a provocar daños. El problema radicaba en que precisamente, pues sí, tú hacías tu diseño, pero ¿y quién te vendía eso? Si las empresas que los fabrican, pues toda su producción, pues usualmente está comprometida o está para las empresas que se dedican a hacer ventiladores. Entonces era una escasez de componentes que tú dices, ¿qué te ganas con tener pues el diseño si no lo puedes desarrollar? Porque lo vas a desarrollar, pero la COFEPRIS, por ejemplo, no te lo va a aceptar porque dice, yo no me puedo arriesgar a conectar a alguien ahí, porque a lo mejor sí lo hago respirar, pero lo voy a matar de una infección. No garantizo lo que quieres. Entonces fue un problema enorme. Hubo muchas empresas que quisieron hacer reconversión y decir, ok, los fabricamos. Los protocolos que había que seguir para hacer esas reconversiones pues no eran tan estándares. Entonces ese fue el primer problema, digamos, en el diseño de estos prototipos. O sea, los tenían sí, pero no había manera de conseguir los elementos. Entonces, pues ahí es muy interesante de todos fines médicos o con fines de usarlos en medicina, sí es muy interesantes, muy, muy interesantes. Y intentaremos ver, porque lo que es biomecánica en general, nos pasaríamos muchísimo tiempo estudiando y analizando. Nosotros nos vamos a dedicar o vamos a ver la del cuerpo, nos vamos a centrar en una sola y van a ver lo interesante y a veces lo complicado que es entender, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de los movimientos tan naturales que hacemos nosotros, o sea, simplemente el mover la mano es algo sencillo, pero cuando lo quieres replicar es bastante complicado. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros como máquinas, dejando a lo mejor fuera el cerebro y esa capacidad que tenemos de entender, de ver, de razonar, somos interesantísimas. O sea, cuando vemos por qué no nos desvanecemos, ¿no? Cómo estamos formados y cómo está la función que tiene cada una de las cosas, dices, híjole, es impresionante. O sea, la verdad que somos una máquina súper interesante. No sé si perfecta, yo creo que no, pero somos muy interesantes. Como sistema de estudio somos bastante interesantes. Entonces, esa es la idea de esta materia, entender un poquito y bueno, a lo mejor alguno de ustedes termina dedicándose al diseño y desarrollo de esta área. ¿Sí? Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el jueves. Yo las diapositivas las voy subiendo a Didactic, ahí es donde van a estar. Si por algo no me deja la plataforma, yo les dejo un mensaje y las seguiré subiendo en Teams. Pero eso ya se los hago saber. Checa nada más si todos están inscritos en el curso de Didactic. Deben de estar, porque yo los di de alta y si hay algún problema, pues me mandan un mensaje aquí por Teams y ya lo veo yo. ¿Ok? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, maestra. Maestra, ¿y sobre los software que vamos a usar para las simulaciones? Vamos a utilizar MATLAB. Ah, ok. MATLAB es es, digamos, interesante y está padre el software y nos ayuda. Y con ese tenemos. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra. Bien. Cuídense mucho, bonita tarde y feliz inicio, buen inicio de semestre. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye, cuídense.